El coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira, nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Pereira? ¿Cómo le va? Mucho gusto estar con ustedes, como siempre. Igualmente, gracias por venir. Hoy mostramos hace algunos minutos, se desarrolló en el Teatro del Galpón una serie de planteos de la Central de Trabajadores, medio centenar de medidas aproximadamente, vinculadas a lo que será el próximo gobierno. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, el objetivo, en primer lugar, es hacer un balance de estos 9 años. El movimiento sindical parte de la base de que hubo un conjunto de normas que lo han beneficiado, entre ellos la ley de negociación colectiva, la libertad sindical, la ley de tercerizaciones, que generaron derechos, y hoy tenemos un movimiento sindical que tenía en el año 2003 110.000 afiliados a 360.000 afiliados. Hemos organizado trabajadores allí donde nunca hubo, por ejemplo en los supermercados o en la policía. Hemos conquistado una suba del salario real de aproximadamente 46%. Hemos conquistado últimamente la ley de responsabilidad penal empresarial y esto supuso bajar la siniestralidad 9%, lo que son algo más de 2.500 accidentes en un año. Y más allá que se decía por parte del sector empresarial y de los senadores que no lo votaron, de que esto iba a generar un conjunto de empresarios procesados, no hay ni un solo empresario procesado. Este conjunto de normas, nosotros decimos, es el piso que vamos a defender como conquista del movimiento sindical. Entre ellas, por supuesto, las 8 horas del sector rural, la ley de tercerizaciones, por supuesto, el sector doméstico que queremos fortalecerlo cada vez más para que haya mejores oportunidades y se califique a los trabajadores a lo largo de toda la vida. Y después son los planteos hacia dónde va el movimiento sindical. Hemos hecho algunos planteos claros y concisos, que es, por ejemplo, elevar el mínimo del salario nacional a 16.000 pesos, que es un salario que cualquier trabajador uruguayo, cualquier uruguayo que nos está mirando comprende que es un salario bajo para vivir del mismo, pero es un salto en calidad con respecto al que se tiene ahora, y ni que hablar al que se tenía en el 2004. Hay que pensar en modificar el IRPF en el sentido de beneficiar los salarios más abajo, los sectores medios, aumentando el mínimo no imponible a 25.000 pesos, generando otra serie de beneficios y sobre todo quitándole el salario vacacional, que es con lo que la gente descansa. En tercer lugar, hay un paquete de medidas vinculadas a las políticas laborales. Está claro que hay que pensar en la ley de insolvencia patronal, es decir, cuando un empleador se funde, no puede ser que los que no cobren sean los trabajadores. Ese fondo hay que crearlo a los efectos de generar condiciones para que efectivamente la gente no quede. Y sobre todo hay que generar una conciencia que la modernidad del mundo del trabajo implica hacer cambios en la normativa. Por ejemplo, la ley de salud laboral vigente data de 1915, va a cumplir 100 años. La ley de 8 horas, que es una ley que cuando se votó también en 1915 a propósito, 100 años pasaron para que se votaran normas vinculadas al trabajo y a la seguridad laboral. Bueno, precisamente el cambio en el mundo del trabajo que se ha experimentado en los últimos 20 años, creemos que nos debe llevar a razonar cuáles son los cambios en las relaciones laborales. Por ejemplo, estudiar sin imponer a nadie, si no empieza a ser importante negociar por cadenas de valor. Hay cadenas de valor que son claramente notorias, que se pueden describir, hay otras que habrá que analizarlas con el tiempo. Yo creo que todo dentro de un marco de negociación colectiva tripartita. Pereira, ¿hacia dónde va el movimiento sindical? Es una pregunta más que interesante y ya veremos las respuestas. Ahora, hoy, en el 2014, ¿la pelea o la lucha es por el salario? ¿Es por mantener las fuentes de trabajo? ¿Es por la productividad? Es por el salario, es por mantener la fuente de trabajo. Estamos en el desempleo más bajo de la historia del Uruguay desde que hay registro. Es por construir empleo de calidad, es decir, dotar a los trabajadores de la mayor capacitación posible. Esto implica la educación formal, la formación técnica, la formación tecnológica, la inversión en ciencia y tecnología, la inversión en investigación. Es pagarle más a los profesores, a los maestros, a los funcionarios no docentes. Es construir cargos de auxiliares, porque de aquellos 30.000 niños que comían en los comedores escolares pasamos a cerca de 200.000 y este se ha transformado en el comedor público más importante del Uruguay, y claramente esto requiere de personal, pero al mismo tiempo es por construir una sociedad de mejor calidad, y una sociedad de mejor calidad es una sociedad que achica la brecha entre ricos y pobres. Hoy el 1% de las personas más ricas en Uruguay se queda con el 14% de la riqueza y el 1% más pobre tiene que conformarse con el 0.0%. Si pensamos en el 20% de los más ricos se quedan con el 50% de la riqueza y el 20% de los uruguayos más pobres con apenas 5%, y esto después de haber evolucionado mucho el índice Gini. Entonces, ahí está claro que hay que gravar el capital, que hay que buscar las fórmulas para que efectivamente el que tiene más pague más. Y la segunda cuestión es la educación.
cuanto mayor nivel de educación tiene una persona, mejores posibilidades tiene de acceder a un trabajo de calidad. Esto es una constatación que cualquiera la tiene. Por ejemplo, si pensamos que la calidad en el trabajo está vinculada a la educación, a la formación profesional, claramente el Uruguay tiene que apostar a la innovación, a la inteligencia, a la apropiación del valor para agregar valor a la materia prima que produce el Uruguay, que es muy importante y a costos muy importantes, pero que requiere generar otro tipo de valor agregado, ¿no? ¿Salario y productividad están íntimamente relacionados? Bueno, la productividad es una cosa que se discute en campaña electoral y después desaparece cada 5 años, porque hay un tema de la productividad, básicamente yo creo que está en la última ronda de la negociación, que es la de la empresa, y la empresa debería mostrar la información. Y en general, ustedes saben que las empresas son reticentes en el Uruguay a dar la información, lo que no pasa en otras partes del mundo, ni que hablar en Europa, donde la información está arriba de la mesa, es de manejo del sindicato y se puede discutir sobre números claramente establecidos. En el Uruguay, pensar en una información por rama de actividad para discutir por productividad es prácticamente imposible, creo que habría que ubicarla en la empresa, no nos negamos a discutir, pero eso en la última lógica de la negociación. Primero la rama, si es que no se llega a la cadena de valor, y después la empresa, que es donde se ve la particularidad de ese núcleo de trabajadores, ¿no? Y cuando se habla de distribuir, ¿estamos hablando de distribuir ingresos o riqueza? Riqueza. Ajá. Los ingresos no dejan de ser importantes porque Claro. marca los deciles que o sea, el ingreso neto que una persona tiene. Correcto. Pero en el Uruguay la riqueza está concentrada. Antes se hablaban de 500 familias, hoy son un poco más, pero está concentrada. Ahí hay que grabar. El Uruguay necesitó en su momento mucho incentivo para que hubiera inversión externa e inversión interna. Hoy yo creo que el Uruguay está en condiciones de quitar beneficios que esas inversiones tenía y volcarlos hacia los sectores más populares y en especial a los trabajadores que tienen salario de menos de 15.000 pesos. Por eso a nosotros nos eriza cuando nos dicen queremos equilibrar los consejos de salario, porque si hoy un candidato, la calle, opina que están desequilibrados y hay 800.000 trabajadores uruguayos que cobran menos de 500.000 pesos, cuando se equilibre, ¿qué va a significar? Por ejemplo, cuando se habla de la negociación colectiva, ¿solo impacta en el salario? No. Fíjese usted, cifras de salud laboral. Cuando no había negociación colectiva en el Uruguay, cuando la quitó la calle y no la repuso ni Sanguinetti ni Valle, la accidentabilidad en Uruguay cada 100.000 trabajadores registrados era de 10 muertes cada 100.000. Luego de la negociación colectiva, producto de incluir cláusulas de delegados de obra, de la aplicación de los convenios internacionales de trabajo, pasó a ser 4 cada 100.000 registrados. Y a partir de la ley de responsabilidad penal empresarial vamos avanzando y hay 9% menos de accidentes. Eso supone 2.500 familias menos que tuvieron un problema en su hogar. Hay que ver los dramas que suceden en un hogar cuando una persona se accidenta o cuando ni que hablar cuando se llega a la muerte. A nosotros nos ha tocado tener que hablar con familiares, a los compañeros de la construcción o a los compañeros del agro les ha tocado esa experiencia y es una experiencia que todos tenemos que trabajar para que el lugar del trabajo sea seguro. Es decir, el trabajo seguro no debe ser solo difundido por el movimiento sindical, tiene que ser una política de Estado que la deben difundir los empresarios, los trabajadores, el gobierno, las intendencias municipales. Esto no es solo riesgo en el lugar del trabajo privado, es riesgo en el lugar del trabajo público y quienes administran las oficinas públicas tienen que ser conscientes que estas leyes los abarcan y por lo tanto prepararse para un mundo del trabajo que requiere que no haya víctimas por trabajar, que nadie tiene que morir por trabajar y que el trabajador sobre todo tiene que tener conciencia que ningún trabajo, ningún contrato de trabajo puede poner en peligro su vida y su seguridad en el lugar. Fernando, gracias por estar esta noche. Nos quedan un montón de preguntas. Una de ellas, la interrogante era hacia dónde iba el movimiento sindical. Bueno, va construyendo esperanza, va construyendo paradigmas, va tratando de avanzar. Es un movimiento sindical que ha subido escalones y que va por más. Y el más supone que no nos vamos a detener en búsqueda de conquistas. Que gane quien gane, el movimiento sindical va a pelear por los que menos tienen, mejoren su calidad de vida. O sea, estos planteos son para quien gane más allá de los, está de claro. los distintos partidos el 2015. Está claro. Y está claro que para nosotros esa frase, somos independientes, no somos indiferentes, significa no consultamos a ningún partido político para tomar nuestras decisiones. De hecho, con esta medida que hemos aprobado para el 18 de septiembre, creo que todos están en contra. Sin embargo, no creemos que sean lo mismo las políticas neoliberales aplicadas entre el 90 y el 2004, que desregularon, tercerizaron,
perjudicaron el salario de los trabajadores, llevaron la negociación colectiva a menos del 20%, que la política se aplicase al 2004 en adelante. Yo algunas las describí al principio del programa, pero son cerca de 50 normas laborales. Para encontrar un ciclo de derechos laborales de este tipo hay que ir al principio del siglo, 1915, o a las leyes que se votaron en el año 43, Consejo de Salario, Asignaciones Familiares, que fueron cambios revolucionarios. Estos también lo han sido y vamos a ir por más, porque naturalmente si hay progreso, si hay mejora del ingreso per cápita, si hay un país que avanza económicamente, los frutos de esos avances tienen que ir en la calidad de vida de la gente. No nos podemos resignar a que hayan niños tirando bolos y mirarnos con indiferencia. Tenemos que avergonzarnos de que eso pase en la sociedad uruguaya y pelear por seguir profundizando esos cambios que se han iniciado en el Uruguay. Muchas gracias nuevamente, Pereira. A las órdenes. Muy amable.